Lo primero que quiero simplemente dar unos conceptos básicos va a ser los sistemas de referencia. Ya vimos en el curso anterior que aquí en los iconos que tenemos nosotros del alzado, justo en el medio es donde nosotros vamos a tener nuestro punto de referencia. Hay tres orígenes de referencia embebidos en Revit. Para mostrarlos podéis venir aquí abajo a la bombillita donde nos va a mostrar los elementos ocultos. Y aquí vamos a tener dos objetos. Primero, un círculo, un triángulo, y aquí donde los he movido va a seguir existiendo otro origen de referencia que no vamos a poder tocar. Estos tres puntos de referencia, para hacerlo muy básico, nosotros vamos a mantener, va a haber uno invisible que no vamos a poder tocar, que es el 000, y es del archivo de Revit. Luego vamos a tener un punto de reconocimiento interno, que este va a ser, lo vamos siempre a mantener en el 00, y este va a ser el equivalente al 00 que un archivo topográfico referenciaría a su proyecto, como por ejemplo, pues eso, cuando ellos hacen una topografía o descargamos un plano topográfico, pues tiene un punto de referencia. Este sería ese punto de referencia. Con lo cual, si nosotros insertamos un proyecto, a lo mejor nuestra parcela está pues aquí más arriba porque ellos han referenciado a ese punto. Puede ser allí o puede ser a 30 kilómetros o a 300 kilómetros, porque realmente los planos topográficos pues tienen sus propios puntos de coordenadas de referencia. Y la limitación que va, la única limitación que va a tener Revit es que solo nos va a permitir, creo que son 3 o 30 kilómetros cuadrados. Para ese caso, si nuestra parcela se sale de todo ese rango, nos va a salir un error, y lo que tendremos que hacer va a ser pues entrar en AutoCAD y desplazar nuestra parcela, porque si no, pues no vamos a poder operar. Luego, por último, este sí que es el punto de referencia que nosotros vamos a poder adaptar, que va a ser el punto base del proyecto. Este es el punto que nosotros vamos a establecer en nuestra parcela como punto de referencia de nuestro proyecto. Puede que la parcela esté situada aquí arriba cuando lo hemos insertado, porque el punto de referencia está alejado. Pero nosotros, por ejemplo, en la esquina de la parcela o en algún elemento que se vaya a mantener fijo durante todo el proyecto, ese es el punto que nosotros vamos a establecer aquí. Lo mismo va a pasar con la altitud. Nosotros, o con el ángulo con respecto al ángulo, al norte real. Nosotros vamos a mantener el norte real en el proyecto cuando lo vinculamos, pero nosotros podemos crear, según este punto de base de proyecto, nosotros podemos, si el proyecto está elevado, por ejemplo, 300 metros por encima del nivel del mar, nosotros vamos a poder establecer este punto en la esquina del proyecto, que va a estar realmente a 300 metros por encima del nivel del mar, pero para nosotros va a ser nuestro 00 del proyecto, con lo cual, cuando nosotros pongamos puntos de referencia en el proyecto, no van a estar referenciados al 00 del mar, sino al 00 del proyecto, a este que vamos a establecer aquí. Lo mismo con el norte real. Nosotros luego podremos mantener en el archivo el norte real, pero simplemente para dibujar podemos establecer un norte ficticio. Lo que va a hacer es rotar el proyecto, los ángulos que sea, para que nosotros podamos tener la lámina horizontal y vertical y poder dibujar un poco más fácil, pero siempre manteniendo el norte real. Por eso son los elementos que podéis ver aquí. Para este proyecto los vamos a mantener todo en el 00 para que no os compliquéis mucho, pero simplemente pues que tengáis un poco la noción de cómo funcionan los puntos de referencia en Revit y la forma correcta de utilizarlos. Lo que haríamos sería insertar un archivo de AutoCAD, dependiendo de cómo está esa topografía o ese plano de referencia, nosotros podremos modificar el iconito que hemos visto, el círculo, solo el círculo, el triángulo no, y ubicarlo en la esquina de nuestro proyecto y establecer la altura para que nosotros, cuando pongamos pues alturas en el proyecto, estén referenciadas a nuestro nivel de referencia. Ahora lo que vamos a ver va a ser cómo poder insertar un archivo de AutoCAD
para poder hacer la referencia. Y ya vendremos aquí a la pestaña insertar y iremos a vincular CAD. Como podéis ver, hay dos opciones: vincular e importar CAD. Es muy importante que siempre utilicéis vincular CAD. ¿Por qué? Porque cuando vosotros importáis CAD, vais a importar toda la información de las capas de ese archivo de AutoCAD. Por ejemplo, los tipos de texto, los tipos de capa, toda esa información extra que no va a ser necesaria, lo haríais cuando importáis CAD. Lo que nosotros vamos a querer es vincularlo, que va a ser como una referencia externa que normalmente se suele utilizar en AutoCAD. Pues va a ser lo mismo. Vamos a vincular un archivo CAD para que luego, si ese archivo se modifica, nosotros podemos refrescar y se actualizará en nuestro modelo. Os saldrá una ventana como esta y pues vais a buscar el archivo de referencia que vosotros queréis. Dependiendo de si es un archivo de WG o de XF o incluso hasta SketchUp, podremos seleccionarlos aquí. Si no, seleccionáis estos archivos compatibles y ya está. Seleccionáis vuestro archivo. Este es un archivo que luego utilizaré para mostraros cómo son las curvas de nivel. Y aquí en los menús lo que vamos a utilizar es siempre mantener la orientación de la vista. Colores yo suelo dejar mantener, si queréis dejar en blanco y negro, pero vamos, siempre te dejo mantener. Capas y niveles todo. Aquí lo único que le podéis especificar si queréis solo importar alguna capa en particular o yo normalmente suelo utilizar todas y luego oculto lo que no me interesa. Unidades de importación, esto va a ser importante. Podéis probar a hacer autodetectar, pero muchas veces se va a equivocar porque va a interpretar las unidades que no son. Si no recuerdo mal, este archivo estaba en metros, con lo cual nosotros vamos a utilizar metros y las unidades de importación va a ser 1. Posición, esto va en referencia a lo que os estaba comentando antes sobre los centros los originales de referencia. Si en este caso vamos a mantener el mismo, que va a ser el de origen a origen, para que nos respete los orígenes de referencia tanto de AutoCAD como de Revit y sean siempre los que el mismo, así que cuando nosotros luego trabajemos con otros programas, yo que sé, por ejemplo Zipe o lo que sea, pues mantengamos siempre el mismo punto de referencia y sea más sencillo a la hora de importar. Si no, pues podéis, de centro a centro es centro del modelo, pero lo mejor es de origen a origen. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Esto simplemente es como curiosidad. Nosotros podemos colocar nuestro archivo de referencia y que sea visible en todas las vistas, como puede ser por ejemplo en un 3D, en una planta, incluso se verían en una línea simplemente desglosado una sección, o podemos elegir que solo se vea en la vista actual. O sea, si nosotros lo insertamos ahora en la planta, si clicamos aquí en solo vista actual, solo se verá en la planta, y si nos vamos al 3D no aparecerá o en ningún otro. En este caso lo voy a desclicar para que lo podamos ver un poco mejor y le doy a abrir. Aquí ya tengo mi archivo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis ver más vídeos como este o otros cursos, por favor suscribiros tanto al canal de YouTube como a otras redes sociales y así podréis ver los diferentes vídeos y aprender más en el futuro. Muchas gracias y espero que os haya gustado.